Bien, vamos a empezar entonces con la primera clase de la unidad número 1 y tiene que ver con un breve repaso y afianzar algunos conceptos fundamentales que tienen que ver básicamente con la técnica de medición. La física es básicamente una ciencia experimental, es decir, basa su validez, su confirmación de los resultados experimentales a través de la práctica, a través de la medición, ya sea en un laboratorio, con un experimento controlado, o bien observaciones de los fenómenos de la naturaleza que corroboran lo predicho por la teoría. Entonces, tenemos que entender un poco, aunque más no sea superficialmente, de la importancia de este acto de medición y de cómo a través de estas mediciones la física expresa sus fórmulas fundamentales, confirma sus teorías predictivas. Entonces, tenemos que hablar de la cantidad física, ¿sí? La cantidad física es, como bien lo dice aquí, el lenguaje de la física y de la tecnología. Es decir, la tecnología, la física aplicada, la física teórica, se expresan a través de cantidades físicas, porque es justamente, digamos, la manera que se tiene de corroborar lo que la teoría está prediciendo respecto de, en general, del funcionamiento de la naturaleza, que es lo que la física pretende, describir cómo se comporta el universo. Ahora bien, estas cantidades físicas son susceptibles de ser medidas, tienen que ser medidas. Entonces, aquí hay todo un proceso a través del cual vamos a tener que ver cuáles son esas mediciones, de qué manera se hacen, qué importancia tienen, y bueno, y todo lo relacionado con ello. Acá, como dice bien el libro, los hechos y las leyes deben ser expresadas de una manera precisa y consistente, si no, evidentemente, es absolutamente imposible, digamos, corroborar lo que la teoría está diciendo. Evidentemente, estos hechos tienen que corroborar lo que la teoría está prediciendo. La única forma de hacerlo es a través del acto de medición. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, cuando hablamos de magnitudes físicas, es decir, cuando hablamos de magnitudes físicas, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, una magnitud física es una cantidad que está definida a través de un número y de una unidad de medida. Es decir, la magnitud física es un ente que está compuesto de dos partes. Un número, una cantidad numérica, en general que pertenece a los números reales, aunque bien podría ser un número complejo, armado con distintos datos, digamos, de esa medición, pero en principio es un número en general, pero además tiene que venir acompañado de una unidad de medida. Y esto es lo que distingue al número teórico abstracto de lo que nosotros vamos a denominar una magnitud física. Número y unidad de medida. Entonces, como bien dice acá la definición, una magnitud física es una cantidad que queda especificada por dos elementos fundamentales, un número y una unidad. Y como ejemplo podemos hablar, por ejemplo, de la magnitud física de la longitud. La longitud queda expresada por un número que está cuantificando esa magnitud, pero además tiene que venir dado por la unidad de medida que se utiliza para poder cuantificar esa magnitud. Acá enseguida lo vamos a ver, tiene importancia el hecho de cuando hablamos de unidad, del sistema de unidades utilizado. ¿Sí? Ya vamos a llegar a eso. Bueno, justamente, tenemos que, es decir, para poder representar numéricamente, utilizamos todo el conjunto de los números reales o complejos que tenemos a nuestra disposición, que la matemática nos ofrece, ¿sí?
En la física hay cantidades que se pueden ser expresadas por números enteros, por números en general, por números reales, pero también, llegado el caso, por números complejos, si no hay ningún problema. Respecto de la unidad, ahí tenemos que hablar entonces del sistema de unidades utilizados, que es un sistema absolutamente arbitrario, es decir, establece un patrón de medida para poder obtener, para poder definir y poder obtener las unidades de medida de las distintas magnitudes físicas. Entonces, nos vamos a encontrar con distintos sistemas de unidades. La evolución de la física, de la ciencia, de la técnica, ha hecho que en la actualidad prácticamente sea aceptado de manera universal el sistema internacional de unidades, que es con el que nosotros nos vamos a manejar. El sistema internacional de unidades trabaja con una cierta cantidad muy limitada de magnitudes que se llaman fundamentales, es decir, que son definidas y que no pueden ser obtenidas de otras, y que sirven de base, de pie, de fundamento para poder definir todas las demás unidades de todas las magnitudes físicas que se utilizan en la física y en la tecnología, y que se llaman justamente unidades derivadas. Acá tenemos, digamos, distintos ejemplos, por dar solamente algunos, de unidades de distancia. El metro, que es la tomada, digamos, la utilizada por el sistema internacional, pero también se podría utilizar múltiplos o submúltiplos de esta unidad, ya vamos a hablar de ello. Kilómetro. Otros sistemas de unidades, como el inglés, utilizan la milla, el pie, en fin, hay una variedad grande. Nosotros, pura y exclusivamente, nos vamos a manejar con el sistema de unidades. Bien, entonces hablemos del sistema internacional de unidades. Acá tenemos en esta tabla resumido las unidades que se denominan fundamentales. La magnitud de longitud, de masa, de tiempo, corriente eléctrica, temperatura, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Estas son las magnitudes fundamentales. Y las unidades que las acompañan son el metro para la longitud, el kilogramo para la masa, el segundo para el tiempo, el amper para la corriente eléctrica, el kelvin para la temperatura, la candela para la intensidad luminosa y el mol para la cantidad de sustancia. Hay que prestar mucha atención a esto que está acá, el símbolo que se utiliza para representar esas unidades. Esto va a tener que ser utilizado con mucho cuidado porque no se puede escribir de cualquier manera. Hay normas que dicen cuál es la forma correcta de escribir las unidades que conforman una magnitud física y tiene que ser observado. Hay además dos magnitudes extras, como bien dice acá la tabla, que se llaman complementarias, que son las unidades de ángulo plano y de ángulo sólido. Acá tenemos las unidades, radián y esteroradián, el radián para el ángulo plano, el esteroradián para el ángulo sólido y el símbolo correspondiente. A partir de estas unidades fundamentales se pueden obtener, y estas dos unidades complementarias, se pueden obtener todas las demás magnitudes que son utilizadas en la física y en la tecnología. A estas unidades se les llama unidades derivadas, y acá tenemos algunas de ellas. Muchas de ellas las vamos a utilizar a lo largo de este curso, y muchas más no las vamos a ver, las van a ver ustedes a lo largo en otras materias, a lo largo de la carrera, se las van a encontrar en el uso profesional, pero, digamos, básicamente son estas de acá. Presten atención al hecho de que, por ejemplo, la magnitud área queda medida por metro cuadrado, porque es una unidad que se obtiene al multiplicar una unidad de longitud por una unidad de longitud. La velocidad o rapidez es metro sobre segundo, es decir, la unidad de velocidad está obtenida a través de la combinación de lo que habíamos llamado unidades fundamentales. Todas las unidades derivadas se obtienen por combinación de unidades fundamentales.
Y nuevamente, algunas de ellas, como el caso, por ejemplo, de la velocidad o de la rapidez, perdón, de la aceleración, es lo que estoy marcando, se expresan explícitamente a través de las unidades derivadas. Es decir, la unidad de aceleración, perdón, a través de las unidades fundamentales. La unidad de aceleración está dado por una unidad de longitud dividido por una unidad de tiempo elevado al cuadrado, y explícitamente en el símbolo está metro sobre segundo cuadrado. Hay otras unidades derivadas que, como siempre, como acabamos de decir, son combinación de las unidades fundamentales. Tomemos, por ejemplo, el caso de la fuerza, que es una unidad de masa por una unidad de longitud dividido una unidad de tiempo al cuadrado, es decir, kilogramo metro segundo cuadrado en el sistema internacional, pero en este caso particular recibe un nombre especial. Esa combinación de unidades fundamentales me da una unidad derivada que se llama Newton y que se simboliza con la N mayúscula. Bien, esto va a suceder en muchas unidades derivadas. Acá tenemos algunas de ellas. Bien, esto lo vamos a ir utilizando a lo largo del curso. Vamos a ir haciendo hincapié en el uso de ellas, en el manejo de ellas, y esto va a ir apareciendo solo. Antes de que apareciera el Sistema Internacional de Unidades, había otros sistemas de unidades vigentes dando vuelta. Sobre todo y fundamentalmente el que sigue teniendo algún tipo de importancia es el sistema técnico inglés, que es el que adopta Estados Unidos, y como Estados Unidos es una potencia tecnológica, en fin, hay muchas unidades de ese sistema que se usan, no es decir, en la técnica y no en la física, porque se trata de utilizar el sistema internacional, pero que quedan todavía en el uso popular. Entonces podríamos decir que dentro de la magnitud-longitud, donde la unidad fundamental en el sistema internacional es el metro, en el sistema técnico inglés podemos encontrar el pie, la milla, en fin. En el tiempo, en la fuerza, en Newton es para el sistema internacional, pero la libra también es utilizada en el sistema técnico inglés, y entonces queda, digamos, de alguna forma flotando en el uso, más que nada en el uso cotidiano. Por eso es muy útil poder conocer las equivalencias que hay entre las unidades de un sistema y de otro para poder hacer la conversión. Bien. El Sistema Internacional de Unidades establece las unidades de las magnitudes físicas fundamentales a través de definiciones. Acá en el libro salen las definiciones de, por ejemplo, la longitud y el tiempo. Esto ha sufrido alguna variación. El año entre el 18 y el 19 hubo todo un estudio y una redefinición de las unidades fundamentales, que, repito, en este libro no están plasmadas. De todas maneras, digamos, no cambia absolutamente nada en cuanto a su aplicación y en cuanto a su uso. Simplemente han sido redefinidas para tener mayor precisión, para que sean reproducidas con la mayor precisión posible. Así que nosotros no nos vamos a interiorizar en este tema. Una cosa importante y muy útil, y que la vamos a utilizar muchísimo, son los prefijos, los múltiplos y los submúltiplos de unidades fundamentales. Por ejemplo, la unidad fundamental, vuelvo a repetir, para la magnitud distancia dentro del sistema internacional es el metro. Ahora, así como está definida, el metro podría ser una unidad muy útil para medir distancias. En realidad tendría que ser la unidad utilizada para medir distancia, pero podría ser muy cómoda de trabajar para medir distancias cotidianas. Pero si quisiéramos medir las distancias del sistema solar, la distancia entre los distintos planetas y el Sol dentro del sistema solar, la unidad fundamental sería muy incómoda, porque es una unidad chica frente a las grandes distancias que hay en el sistema solar. Por el contrario, si quisiéramos utilizar la unidad fundamental, metro,
para poder medir las distancias a nivel atómico sería también bastante complicado, bastante poco práctico, puesto que las distancias son muy pequeñas y la unidad fundamental sería muy grande. Para paliar estas dificultades se utilizan múltiplos y submúltiplos de las unidades fundamentales, y también es una cosa a prestarle mucha atención el uso de los prefijos que se utilizan para expresar los múltiplos y los submúltiplos de la unidad fundamental y los símbolos utilizados. Otra vez, esto hay que prestarle mucha atención porque tiene que ver con la forma correcta de escribir las unidades en el sistema internacional. Sobre todo cuando se utilizan múltiplos y submúltiplos. Entonces, por ejemplo, ya a esta altura, digamos, del desarrollo tecnológico son muy comunes el uso del kilo. Kilómetro viene justamente del agregado del prefijo kilo a la unidad fundamental, que es el metro, para expresar, para expresar un múltiplo de la unidad fundamental que son 1000 veces mayor que la unidad fundamental. Entonces acá tenemos kilo, se le agrega una K minúscula, esto representa el kilómetro y su relación con la unidad fundamental es 10 a la 3, es decir, 1 kilómetro son 1000 metros, 10 a la 3 metros. Valores mayores, mega, giga, tera. Valores menores, centi, mili, micro. Nuevamente, prestar mucha atención al símbolo y obviamente conocer la equivalencia para saber exactamente, para tener una clara idea de las dimensiones a los que las magnitudes, es decir, los valores de las magnitudes a los que nos estamos refiriendo. Otra vez, acá tenemos, sobre todo con la distancia suele suceder, la equivalencia entre las unidades del sistema inglés, técnico inglés, y las unidades del sistema internacional. La milla, la yarda, el pie, la pulgada son magnitudes que, sobre todo en el lenguaje coloquial, suele aparecer. Cuando uno está mirando alguna serie, digamos, extranjera, norteamericana, suelen aparecer este tipo de cosas. Aún en la actualidad, en la técnica, vuelvo a repetir, en el lenguaje cotidiano se sigue utilizando las dimensiones, por ejemplo, de una pantalla de computadora o de un televisor, las seguimos midiendo en pulgadas. Hasta no hace mucho tiempo, para referirnos a la capacidad o a las dimensiones de una heladera, hablábamos de los pies de la heladera. En fin, la milla uno la escucha frecuentemente, sobre todo, repito, a nivel de series o de documentales que vienen realizadas en Estados Unidos fundamentalmente. Pero en la parte técnica y en la física se utiliza el sistema internacional con exclusividad, que es lo que nosotros vamos a utilizar. Bien. Otro tema que merece la atención es las cifras significativas, porque tiene que ver con la forma correcta, no solamente de expresar una cantidad física, una magnitud física, sino además de saber, es decir, de saber escribirla y de saber interpretarla. Las cifras significativas hacen referencia, acá lo tenemos, a la cantidad de dígitos que transmiten información en una magnitud física. Entonces, por ejemplo, siguiendo el ejemplo que muestra el libro, nosotros podemos obtener como resultado de una medición un valor que dice que cierta longitud es de 3,42 centímetros. Esta cantidad, este número y esta unidad, lo que conforman la magnitud física, ¿no?, la parte numérica y la parte de unidad, me está dando información que yo necesito interpretar correctamente para saber si es suficiente esa información obtenida, si la exactitud en la medición es suficiente, o bien esta medida tengo que desecharla porque para lo que yo quiero aplicarla no es útil, o bien puedo aceptarla como válida. Entonces, volviendo a las cifras significativas, esta cantidad tiene 3 cifras significativas. Quiere decir que está compuesta por 3 dígitos y al ser significativos
lo que queremos resaltar es que los 3 dígitos dan información. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 4,003, que es un número que tiene 3 cifras significativas. 0,34 es un número que tiene 2 cifras significativas, a pesar de que nosotros vemos 3 dígitos. 60.400 tiene 3 cifras significativas y 0,0450 3 cifras significativas. De nuevo, la cantidad de cifras significativas es la cantidad de dígitos que transmiten información. Dentro de esta transmisión de información tenemos dígitos que transmiten información segura, es decir, seguro que es ese valor que están diciendo, y dígitos que transmiten información dudosa. Volvamos al ejemplo de la distancia medida aquí, 3,42 centímetros. En esta cantidad tenemos 3 cifras significativas, ¿sí? Eso significa que no es lo mismo escribir 3,42 que 3,4200, porque esto nos está diciendo que esta cantidad, 3,42, frente a esta otra, 3,4200, tienen distinta cantidad de cifras significativas. Me está hablando de un proceso de medición de mucha mejor calidad, mucha mayor precisión en la determinación de esa cantidad. ¿Por qué? Porque nosotros, para poder determinar que una longitud es de 3,42 centímetros, hemos trabajado con un instrumento de medida y con una técnica de medición que me permite asegurar que la longitud que está siendo apreciada, que está siendo obtenida a través de ese instrumento de medida y de ese proceso de medición, me permite capturar, obtener hasta la entero, décima, centésima de centímetro, porque acá estamos midiendo en centímetros. Sin embargo, esta otra cantidad me está diciendo que el instrumento utilizado y la técnica de medición me permite capturar hasta la 10 milésima. Décima, centésima, milésima, 10 milésima. Es decir, el instrumento y la técnica de medición utilizado para obtener esta cantidad es mucho más precisa que para esta otra. Entonces, no es cuestión de escribir cantidad de ceros porque suena bonito, o porque da una idea, o porque se obtiene a través del proceso de cálculo en una calculadora, como la calculadora ahora me permite en un display mostrar 9 decimales, escribimos todos los 9, porque en definitiva está, la máquina lo da. En una magnitud física que viene a través de un proceso de medición, dar cantidad de cifras significativas es, además, estar diciendo la precisión de la medición realizada. Entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí hacíamos referencia cuando hablábamos de la cantidad de dígitos que eran exactos y cantidad de dígitos que eran dudosos. Toda medición conlleva una cierta cantidad de error, una cierta cota de error, debido a las limitaciones que tiene el instrumento de medida, que tiene el proceso de fabricación, perdón, el proceso de medición, y que tiene obviamente el operario que está realizando esa medición. Todos esos elementos y muchos otros factores más conspiran para que uno obtenga una medición exacta. Es decir, mediciones donde el error sea 0 es absolutamente imposible. Siempre, cualquiera sea el instrumento utilizado y la técnica de medición, y por más avesado que sea el operario que está realizando esa medición, vamos a tener una cota de error. Por lo tanto, en la obtención de la magnitud física, vamos a tener dígitos que me dan valores exactos y dígitos que me dan información dudosa. Para clarificar un poco esto, volvamos al ejemplo de la magnitud medida acá. Esto es 3,42 centímetros. Quiere decir que en esta cantidad, yo puedo decir que ese número ha sido obtenido al sumar estas 3 cifras. Esto me da 3,42.
Ahora, en el proceso de medición, esto tiene que ser entendido de la siguiente forma. Este número que está acá, 3 centímetros, es un valor, es un dígito que me da una información que es exacta. El objeto que estoy midiendo, seguro que mide 3 centímetros. No mide 2, no mide 4, mide 3. Eso es seguro. Ese instrumento de medida ha apreciado, ha tomado, ha capturado esa longitud y me da esa información exacta. La longitud de ese objeto es de 3 centímetros. También es seguro la información del segundo dígito, el 0,40. Es decir, el instrumento de medida, la técnica de medición utilizada y el operario, seguro que han medido sin ningún error que la longitud de ese objeto, además de 3 centímetros, es de 0,40 centímetros más. Es decir, es totalmente segura la información que me dan los dos primeros dígitos. Esa longitud es de 3,4 centímetros. Ahora bien, el instrumento de medida, además, pudo captar algo más. Ese algo más es un pedacito más, una distancia más, una longitud extra, que es de 0,02 centímetros. Bueno, este último dígito es dudoso. ¿Por qué dudoso? Porque el error que se comete como consecuencia de las limitaciones que tiene el instrumento de medida, de las limitaciones que tiene el proceso de medición y de los errores y limitaciones que puede tener el operario y otros factores más que hacen que haya siempre una fuente de error en todo proceso de medida, hace que este último dígito sea dudoso. Es decir, yo no tengo seguridad de que el último dígito sea exactamente 2. Esto ya vamos a ver más adelante cómo se escribe, cómo se puede dejar, no solamente cómo se puede medir este error, cuantificarlo, sino además cómo se puede dar a conocer, cómo se puede escribir. Pero este último dígito es dudoso. Yo no tengo la seguridad de que sea 2. Podría ser 2, podría ser 1, podría ser 3. De nuevo, esto es consecuencia del error que acompaña todo proceso de medición y entonces es la cifra dudosa. Siempre, en toda técnica de medición o en toda magnitud física que uno va a leer, tiene que tomar o tiene que entender de que el último dígito siempre es el dudoso. Entonces, en este ejemplo de acá, el 3 sería el dígito dudoso. Aquí el 4 sería el dígito dudoso. Aquí el 3 vendría siendo este dígito de acá, sería el dudoso, y acá obviamente este 0 de acá. Bien, esto va a quedar, digamos, un poco más claro cuando veamos el primer práctico. Lo vamos a comentar solamente, no lo vamos a poder realizar evidentemente en el laboratorio, pero lo vamos a comentar y va a tener que ver justamente con eso, cómo escribir y cómo calcular el error cometido en la medición. Bueno, acá está, digamos, hay otro ejemplo que es un poco lo que yo estaba explicando recién. Es decir, si uno lee este número 25,9, aquí tenemos tres cifras significativas, 2 que son valores exactos, el último es el dudoso. El comentario de cómo vamos a calcular ese error lo vamos a dejar, repito, cuando comentemos a través de otro video la parte práctica, es decir, el primer laboratorio, la primera práctica de laboratorio que vamos a realizar, que va a ser metrología. Pero ahora vamos a pasar a otro tema que está relacionado con esto, evidentemente, que es cuando yo tengo que calcular a través de una operación matemática, a través de la aplicación de una fórmula, una cierta magnitud que viene o que va a utilizar magnitudes físicas que han sido obtenidas a través del proceso de medición y después, obviamente, con esas magnitudes realizar algunas operaciones matemáticas convenientes, tenemos que tener en cuenta de qué manera o qué papel juega el error que se comete al final de ese cálculo.
Nosotros no vamos a hacer un análisis exhaustivo de esto porque escapa al nivel del curso, pero solamente vamos a enunciar, así como el libro lo hace, dos reglas fundamentales para el tratamiento matemático de magnitudes físicas que, de nuevo, cuando uno dice magnitudes físicas ya tiene que entender, para nosotros va a quedar claro, que son números y que son unidades que son obtenidas a través de un proceso de medición y que conllevan un cierto error en esa cantidad. Cuando se multiplican o se dividen números aproximados, estos son magnitudes físicas que tienen error, el número de cifras significativas de la respuesta final contiene o debe contener el mismo número de cifras significativas del factor menos preciso. Esto es muy importante por lo siguiente. Acá en este ejemplo está, fíjense ustedes. Acá tenemos 4 cantidades físicas, 4 magnitudes físicas, con distintas cifras significativas. Esta tiene 3, esta tiene 2, esta tiene 3 y esta vuelve a tener 2. Recuerden ustedes que el último dígito es inseguro. El último dígito siempre es sospechoso. El último dígito no es exacto. Por lo tanto, debido al error, puede fluctuar. Podría ser un 4, podría ser un 3, podría ser un 5, no lo sabemos. Por lo tanto, cuando yo hago la suma, si yo hago la suma a través de una calculadora, evidentemente me va a dar un número, un resultado, 25,9. Este número no ha sido medido, ha sido obtenido a través de un proceso matemático, pero a través de los números que se obtienen de mediciones, o sea, que tienen errores. La pregunta es, ¿cuál es el error? ¿Cuáles son las cifras significativas correctas que yo tengo que entender que tiene ese resultado final? Bueno, debido al proceso de manipulación matemática de magnitudes físicas que tienen errores, por regla general se adopta ese criterio que enuncia esta primera regla. El resultado final del proceso matemático de operar magnitudes físicas no puede tener más cifras significativas que la magnitud física que tenga menor cantidad de cifras significativas, es decir, la más pobremente medida. Acá evidentemente la más pobre, es decir, la peor, la que viene de un proceso de medición defectuoso o más defectuoso, es evidentemente la que tiene menor cantidad de cifras significativas, el 3,4. Acá tenemos un solo dígito que es exacto, el 3, y el 4 es dudoso. Bueno, el resultado final de esta operación matemática no podría ser esta. No puede tener 3 cifras significativas, porque la medición más pobre está afectando, está determinando, condicionando la cantidad de cifras significativas que tiene que tener el resultado. Por lo tanto, cuando escribimos este resultado, lo que tenemos que hacer es expresarlo con 2 cifras significativas. Uno dice, bueno, ¿y cómo hago para eso? ¿Directamente tiro el 9? Bueno, vienen los procesos de redondeo o de aproximación. Nosotros, por regla general, siempre vamos a aproximar el resultado final o redondeando el valor final obtenido, ajustándolo a la cantidad de cifras significativas correctas. En el caso de los procesos de multiplicación y división o de suma y resta, siempre debemos observar que la cantidad de cifras significativas no debe superar o no debe ser mayor al más pobre de las magnitudes físicas utilizadas en ese proceso de cálculo. La regla 2 lo hace exactamente para la multiplicación y la división, para la suma y para la resta, de la misma manera que la regla 1 lo hace para la división y la multiplicación. Nosotros, por regla general, lo vamos a utilizar indistintamente para una operación matemática o para otra, porque nos da resultados convenientes. Muy bien, perfecto. Y entonces acá terminamos la primera parte de este video.